Entonces, pues arranquemos con un estudio para que se den cuenta cómo el mundo cambia de rápido. Esto fue un estudio que se hizo en el 2017. El grupo Gartner hace unas encuestas muy importantes a los líderes de los bancos y en el 2017 hizo una encuesta a más de 5,000 directivos de bancos y 76% de los líderes de los bancos contestaron que la digitalización no significaba que iban a tener que modificar sus modelos de negocio. Yo, pues cada vez que hago un poco charlas como estas, hago esta misma encuesta y pregunto un poco a mi público y realmente estoy casi seguro que si hago esta encuesta en este momento, realmente todo el mundo tendría una visión totalmente opuesta, ¿sí? Casi el 90% de las personas que le pregunto hoy en día sí entienden que un poco por toda esta digitalización, por toda esta nueva tendencia a las fintech, implica que los bancos, que las entidades financieras van a tener que seguir modificando su modelo de negocio. Pero simplemente es para darnos en contexto que hace 3 años el mundo se veía muy distinto, ¿sí? Y pues todos tenemos que un poco irnos adaptando a las nuevas necesidades, ¿listo? Básicamente el mundo cada vez va más hacia la tecnología. Cuando mirábamos, por ejemplo, las 5 compañías más valiosas del mundo en el año 2006, encontrábamos que solo una de las 5 compañías más valiosas del mundo era de tecnología. En cambio, si miramos ya en el 2016 y más adelante, pues básicamente las 5 compañías y casi que un porcentaje muy grande de las 100 compañías más valiosas del mundo tienen un core importante tecnológico. ¿Listo? Las compañías, además, cada vez viven menos, ¿sí? Cuando uno miraba a las compañías más o menos en los 30, en los 50, en promedio las compañías vivían 70, 60 años en promedio, sobre todo las compañías grandes que llegaban al S&P 500. Hoy en día, las compañías que llegan al S&P 500 están viviendo entre 17 y 12 años. Entonces, eso implica que es mucho más difícil mantenerse en el top mundial, ¿listo? Y van a llegar cada vez nuevos competidores con nuevos modelos y nuevas ofertas de negocio que llevan a que el negocio cambie muy rápidamente. Entonces, básicamente ha llegado un poco esta revolución tech o la revolución 4.0 que está afectando a todas las industrias. No solamente la industria financiera, sino que tanto la industria financiera como la de seguros, la de educación, la de comida, la de salud, todas están siendo revolucionadas por esta revolución tech. Y a esto simplemente le adicionamos el nombre de la industria más la palabra tech. ¿Listo? Esta gráfica no se ve muy bien, pero es un estudio que hace Deloitte, que hizo en el 2018, y se llama Short Fuse Big Bang, y básicamente muestra que todas las industrias se están revolucionando. Básicamente en el eje X es el número de años, y en el eje Y es qué tanto la industria va a ser revolucionada. Si nos damos cuenta, sector bancario y sector seguro son de las industrias que más rápido va a llegar, que más rápido llega la revolución digital, y que más alto va a ser el impacto y que más va a cambiar un poco la industria. Y eso que esto no tenía en cuenta el coronavirus, donde está cambiando aún más rápido y transformándose mucho más rápido los hábitos de los consumidores, como vamos a ver a continuación. ¿Listo? Continuemos. Esta es una frase un poco polémica que hace Paul Volcker, presidente en su momento de la Federal Reserve de Estados Unidos, y dice que el único invento útil de los bancos en los últimos 20 años fue el cajero automático. Bill Gates dice que los servicios bancarios son necesarios, pero los bancos no lo son. Y Dan Schulman, creador de PayPal, dice que en los próximos 5 años los servicios financieros van a cambiar más que en los últimos 30 años combinados, ¿sí? Y que sobre todo esto va a impactar a las personas que hoy en día están fuera del sistema financiero, ¿sí? Y eso es básicamente a través de todas estas fintech que están creando soluciones a mucho más bajos costos y están permitiendo que muchas personas que antes no podían acceder a productos financieros lo puedan hacer de una forma mucho más digital y mucho más sencilla. ¿Listo? Básicamente arrancó lo que llamamos el hipercrecimiento fintech y lo vemos muy bien con este ejemplo. Por ejemplo, si comparamos al grupo financiero DBS, que era el banco más grande del Asia, que se ha enfocado sobre todo en ser un banco muy tradicional, llegó a administrar más de 100 billones, 100 billones bajo administración en más de 50 años, teniendo sucursales en más de 18 mercados y más de 280 sucursales, y se volvió el prestamista más grande del sudeste asiático. Llega Alipay del grupo Alibaba, de Jack Ma, y en menos de 12 meses llega a tener esos mismos 100 billones bajo administración, con 0 oficinas físicas, y se vuelve el prestamista más grande del mundo, ¿sí?
Si vemos un poco el crecimiento de Alipay, sobre todo en sus primeros 4 años, vemos un poco el crecimiento tan exponencial y tan rápido. Aquí en esta gráfica estamos viendo los primeros 4 años de las compañías que más rápido crecieron en el mundo, como pueden ser WhatsApp, Facebook, Gmail, Twitter, Skype. Pues básicamente vemos que en los primeros 4 años Alipay tiene un crecimiento absolutamente exponencial, y eso no solamente está pasando en China, sino que ya lo vamos a ver que también está pasando en América Latina. Es tan dramático este efecto y este crecimiento de compañías como esta que estábamos viendo, que era Alipay, que hoy en día es parte del grupo, de este grupo que se llama Ant Financial, que por ejemplo, mientras que Visa y Mastercard manejan actualmente más o menos 2.000 transacciones por segundo, Ant Financial maneja más o menos 250.000 transacciones por segundo. Y si uno mira el número de transacciones digitales que hay, por ejemplo, entre mercados como el de Estados Unidos con mercados como el de China, realmente es dramático el número, la diferencia y el volumen tan grande que hay, sobre todo en China y en Sudeste Asia y en Asia. Entonces, pues realmente tenemos que mirar un poquito más hacia estos mercados donde ha habido una transformación mucho más fuerte y la gente se ha acostumbrado a hacer básicamente todo por digital. ¿Listo? Hablando un poquito ya más de América Latina, parece que podemos mirar muchos paralelos con lo que estábamos mirando entre DBS y Alipay, con básicamente Itaú y Nubank, ¿sí? Itaú es el banco más grande de Brasil, es un banco tradicional, fue fundado en 1945, hoy en día tiene más de 27 millones de clientes con más de 5.000 sucursales, tiene presencia en 21 países, y como decía, es el banco más grande de Brasil. Nubank es un banco que abre en el 2013 100% digital, llega ya a tener más de 25 millones de clientes con 0 sucursales físicas, está en este momento en 3 países, Argentina, México y sobre todo Brasil, donde es muy fuerte. Y esto es parte, por ejemplo, de las cifras que vemos ahí, donde, por ejemplo, si uno mira, Nubank emitió el 70% de las tarjetas de crédito emitidas en Brasil durante el 2018. Entonces, básicamente son estos nuevos bancos digitales, como en este caso, que crecen a unos ritmos absolutamente exponenciales. Algunas cifras que me gustan de Nubank, que es considerado hoy en día el Open Bank con más clientes en el mundo. Dos cifras que me gustan mucho: el 80% de los clientes brasileños que llegan a Nubank llegan sobre todo por el tema de boca a boca, recomendación de usuarios que ya que han tenido una buena experiencia con el banco, ¿sí? Eso es muy importante, que muchas veces no nos enfocamos en tener un producto que básicamente la gente diga, me encanta y le recomiendo a mis amigos, a mis contactos, que es algo súper poderoso. Y como una cifra que también muestra lo importante que se ha vuelto Nubank, sobre todo para un poco lo que les hablábamos que era bancarizar y que personas que antes de pronto no estaban en el sector financiero accedan al sistema financiero, es que aproximadamente el 70% de los nuevos clientes de Nubank tienen una edad menor a los 36 años de edad. ¿Listo? Hablemos un poquito de las tendencias claves que hablan un poco de las perspectivas interesantes que hay en la región, ¿sí? Entonces, un tema bien interesante es que América Latina, por ejemplo, en temas de Internet, tiene una penetración más alta que el promedio mundial, ¿sí? Superior al 66%, ya el promedio más o menos es más del 70%, mientras que el promedio mundial realmente está mucho más bajo, ¿listo? Un segundo tema que es bien interesante es que los usuarios en América Latina están utilizando cada vez más aplicaciones financieras. Si vemos aquí al lado derecho, pues básicamente miramos de las 100 aplicaciones que más descargan, de cada 100 aplicaciones, cuántas son financieras o fintech, y pues realmente vemos que casi que Latinoamérica está doblando el número de aplicaciones que utilizan un usuario en América Latina versus el mundo. Y si vemos un poco entre el 2018 y el 2019, la línea de las apps que más está creciendo en uso, sobre todo en América Latina, son las aplicaciones financieras y de e-commerce, ¿sí? Entonces, eso habla de cómo está creciendo y cada vez más usuarios se vuelven usuarios de estas aplicaciones de las fintech. ¿Listo? Cuando hablamos un poco de los canales adecuados, y cuando hablamos sobre todo de poblaciones muchas veces mayores, tenemos una percepción en América Latina que los usuarios mayores
básicamente todavía siguen haciendo todo físico y que quieren ir solamente a las sucursales. Esto es un estudio que sale antes de toda esta pandemia del coronavirus y vemos que incluso antes de la pandemia ya Internet y móvil, sobre todo por ejemplo en esta población de los 65 años, bueno, y en todo el resto de los rangos de edad, vemos que Internet y móvil ya son dos de los canales más importantes, ¿sí? Lo que muestra que ya incluso los usuarios mayores de edad, pues se han acostumbrado a utilizar estos canales digitales. Y yo creo que hay una reflexión bien interesante que es, sobre todo, por ejemplo, estas poblaciones que antes no estaban acostumbradas, o estas personas que tenían estas edades, que no estaban acostumbradas muchas veces a hacer sus transacciones por internet o a través de su aplicación. Una vez aprenden, yo creo que cada vez se van a dar cuenta de las bondades que tiene y la facilidad que tiene hacer, por ejemplo, una transacción desde su aplicación versus, por ejemplo, ir a tener que hacer una fila en una oficina física y además con todos los riesgos que puede traer esto, más sobre todo en esta población mayor. Entonces, yo creo que estas personas se van a acostumbrar a utilizar cada vez más los canales de Internet y móvil. ¿Listo? Continuemos. Hablando un poquito de qué tan abiertos estaban los usuarios a utilizar canales digitales, para hacer sus operaciones más importantes, tanto para los bancos como las aseguradoras, nos damos cuenta que los usuarios cada vez están más abiertos. Entonces, si vemos un poco los bancos, las personas, si se dieron cuenta, pues comparado antes de la pandemia, después de la pandemia, las personas están ya más reacias a utilizar las sucursales y los cajeros automáticos. En cambio, cuando vemos cifras como el uso de las aplicaciones de móvil de los bancos, entrar a la página del banco, usar el call center, redes sociales, el chatbot, todos los usuarios están más abiertos a utilizar este tipo de servicios. Y esto no solamente para bancos, sino que como vemos acá a la derecha, también pasa para los seguros, donde disminuyó igualmente el tema de hablar con un agente o a través de una sucursal, pero el resto de todos los canales, los usuarios están abiertos a recibir soporte y ayuda a través de otros canales. Básicamente estamos viviendo un boom fintech en América Latina. Aquí está una gráfica que muestra el número de las fintechs que hay en cada país. Si nos damos cuenta, de América Latina, el país que más número de fintechs tiene es México, seguida por Brasil, en tercer lugar Colombia, cuarto Chile y quinto Argentina. Pero nos damos cuenta que realmente el crecimiento ha sido muy sostenido y realmente es bien interesante que más del 70% de estas fintech nace en los últimos 4 años. Entonces es un mercado absolutamente nuevo que está creciendo súper acelerado. Veía un estudio, por ejemplo, que proyectaba hace 2 años que el mercado fintech para el año 2021 iba a valer más de 150 billones de dólares. Y es bien interesante que ya en este momento el ecosistema fintech en América Latina está valorado en más de 150 billones de dólares. ¿Sí? Y esto fue antes un poco de toda esta transformación y toda esta aceleración del COVID y de la pandemia. Entonces, esto habla de las perspectivas tan importantes que tiene el mercado fintech y muestra lo relevante que se va a volver el mercado fintech para América Latina. Si nos damos cuenta un poco en la misma tendencia, el tema de las fintech, donde más está creciendo es en América Latina, ¿sí? Está creciendo el 128%, mientras que Asia crece el 106%, Oriente Medio, África el 95%, América del Norte 24%, Europa 8%. Entonces, realmente nos damos cuenta que hay una oportunidad muy interesante en la región. ¿Listo? En este momento ya hay más de 67 unicornios fintechs. Un unicornio es una empresa que llega a valer más de $1 billón, y esas son los unicornios que tienen un core financiero. Si nos damos cuenta, en América Latina en este momento hay 3 fintechs que ya se consideran unicornios. Las 3 son brasileñas, ¿sí? La primera es Nubank, que ya hablamos un poquito de Nubank, es un open bank. eBank es una pasarela de pago, también brasileña. Y Quinto Andar es una plataforma sobre todo para alquiler de renting, que ha cogido mucha atracción en Brasil. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que ya empiezan a haber varios unicornios en nuestra región. Pero obviamente hay fintechs que todavía no son unicornios, pero son muy interesantes. Quería mostrar esta gráfica que muestra las fintechs de pronto más relevantes de cada región. Entonces, si hablamos un poco de Colombia, digamos las más relevantes de pronto son Sempli, Sinove,
y ADI. Si hablamos de Brasil, es bien interesante conocer ahí Banks, Creditas, Stone, Nubank, PagSeguro y Quinto Andar. Si hablamos de Argentina, es bien interesante el caso de Ualá y Mercado Pago, y también es bien interesante conocer a Prisma, a Tecnicis, ¿sí? Si miramos Chile, Facturedo, Omnibank y Kushki son muy interesantes. Y si miramos México, es bien interesante conocer a Clip, Credit Justo, Kushki y Confío. ¿Listo? Miremos un poco el tema de inversión en fintech en el mundo. Pues básicamente, obviamente, este primer trimestre del año ha sido afectado por toda esta coyuntura. Los inversionistas están un poco más reacios y más cuidadosos con su dinero. Y es natural que muchas personas, sobre todo en las líneas de préstamos, pues mucha gente de pronto va a atrasarse con sus pagos. Entonces, digamos que hay un momento de paro un poco de que los inversionistas inviertan hacia mercados emergentes y también incluso pues afecta un poco el mercado fintech. Sin embargo, si miramos un poco el primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2020, nos damos cuenta que realmente el volumen de transacciones y el tema pues ha sido muy parecido. Es difícil saber qué viene para el segundo trimestre, pero para el segundo trimestre, pero nos damos cuenta que todavía hay una inversión bastante fuerte en fintech. Si miramos ya específicamente la inversión en fintech en América Latina, nos damos cuenta que el 2019 fue un año muy interesante en cuanto tanto a volumen y en cuanto a número de transacciones, ¿sí? Que muestra que hay un apetito de parte de los inversionistas en invertir en las fintech de América Latina. ¿Cuánto están creciendo los países de América Latina o las fintech, el número de fintechs que hay en cada uno de los países? Entonces, pues todos están creciendo, si se dan cuenta, a dígitos muy altos. Brasil está creciendo más o menos a un ritmo del 65% anual, México del 52%, Colombia del 45%, Argentina del 61% y Chile del 29%. ¿Listo? En cuanto a inversión de venture capital, de los fondos de inversión, pues nos damos cuenta que ha habido un crecimiento sostenido, donde los fondos de capital cada vez invierten y miran más a América Latina. Y de pronto el número de negocios no ha subido tan fuerte como el valor de las transacciones, pero es bien interesante que sobre todo el valor de las transacciones viene creciendo a un ritmo muy interesante. Y si comparamos, por ejemplo, entre el 2018 y 2019, la inversión incluso fue más alta que se duplicó. ¿Listo? El segmento más interesante y donde más están mirando los fondos de inversión es hacia fintech, donde, por ejemplo, en el 2019 se levantaron más de 2.94 billones de dólares hacia inversión fintech en América Latina. Cuando miramos un poco en qué invierten los fondos de inversión, nos damos cuenta que fintech es en donde más quieren invertir los fondos de inversión. 27% de todas las transacciones de compra de los fondos de inversión son en fintech, seguido por e-commerce, marketplaces, soluciones SaaS y otras que ya son un poco más pequeñas. Pero si nos damos cuenta, yo creo que va a seguir siendo muy fuerte todo el tema de fintech y marketplaces y e-commerce, y va a seguir dentro del top of mind de los fondos de inversión. Si miramos las transacciones más importantes que han habido hacia fintechs de América Latina, nos damos cuenta que empiezan a haber unas transacciones bastante grandes. Nubank ha levantado más de 820 millones de dólares, Quinto Andar más de 335 millones de dólares, y pues acá hay una lista bastante completa de las inversiones interesantes que han pasado hacia fintech en América Latina. Estas son las transacciones más grandes que hubieron en el año 2019. Nuevamente ya hay fintechs aquí que han pasado por varias rondas de financiación, entonces han levantado mucho más de este capital. Pero por ejemplo en el año 2019 Nubank levanta más de 400 millones de dólares, Banco Inter levanta más de 331 millones de dólares, Quinto Andar más de 250 millones de dólares, Creditas una cifra semejante, Ualá más de 150 millones de dólares, Clip más de 100 millones, Confío más de 100 millones y Neon una cifra muy parecida. ¿Listo? Si nos damos cuenta,
También ahí empieza a haber fondeadores bastante semejantes. Por ejemplo, si nos damos cuenta, SoftBank invirtió en varias de estas compañías que están acá listadas. Hablemos un poco del tema de adopción fintech, ¿sí? Ernst Young hace este análisis del tema de adopción fintech. Es bien importante darle una contextualización. En este estudio que hace Ernst Young, habla de las personas digitalmente nativas. ¿Qué es una persona digital nativa? Es una persona que básicamente desde que nace, nace utiliza la tecnología básicamente en su vida diaria, las aplicaciones en su vida diaria. Entonces, simplemente esto no es toda la población, ¿sí? Sino que es la población digitalmente nativa, ¿listo? Y sobre la población digitalmente nativa, ya van a ver un poco el nivel de adopción fintech que hay en América Latina, que es mucho más alto que en muchos países. Simplemente antes de entrar un poco a mirar la adopción fintech en América Latina, quiero mostrar el crecimiento tan sostenido y tan fuerte que ha tenido la adopción fintech en los últimos 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, si mirábamos en el año 2015, estas son las 5 líneas más importantes que mira el estudio, que son básicamente el tema de envíos de dinero y pagos, ahorros e inversión, tema de presupuesto y planeación financiera, tema de seguros, que también es bien interesante para esta charla, ya hablamos un poquito de eso, y tema de préstamos, ¿listo? Si nos damos cuenta, pues básicamente pasamos de cifras que ninguna tenía una penetración de más del 18%. En cambio, ya para el año 2019 hay líneas donde hay usuarios, donde más del 75% de los digitalmente nativos utilizan de forma habitual una aplicación, por ejemplo, en tema de pagos y transferencias. ¿Listo? Entonces, y si hablamos un poco de seguros, pues básicamente es un poco la línea en donde de pronto América Latina ha estado más atrasado. Aún así, en los últimos 4 años pasamos de una penetración del 8 al 48%. Y pues básicamente la industria de seguros tiene una oportunidad gigantesca para crecer en América Latina. Cuando miramos, por ejemplo, América Latina, solamente la penetración de seguros en este momento es del 3.1% de la población, mientras que el promedio mundial es del 8.2%, de acuerdo a un estudio que fue presentado por TechCrunch, ¿sí? Entonces, eso habla del potencial tan fuerte que tiene la región para crecer. Esto es un poco lo que les estaba contando. El promedio mundial de adopción fintech, de acuerdo al estudio de Ernst Young, es de 64% en el mundo. Y si vemos América Latina, básicamente todos los países principales están por encima del promedio, ¿sí? Fue muy interesante, sobre todo el caso de Colombia, México y Perú, donde son de los países más altos en el ranking. Y nuevamente es muy interesante esta gráfica que nos pone un poco en contexto. Y aquí podemos compararnos con países del primer mundo ya muy desarrollados y nos llevamos varias sorpresas en donde varios países como de América Latina tienen una penetración casi que del doble o mucho más alta que países como Francia, Estados Unidos, Italia, España, Alemania. Entonces, pues eso habla de que realmente los usuarios en América Latina han adoptado y están adoptando cada vez más estas tecnologías y están abriéndose a utilizar todas las aplicaciones y los servicios de las fintech. Esta es una gráfica ya un poquito más de Colombia específica, pero yo creo que esto que estamos viendo en Colombia realmente está pasando en toda América Latina, y es que básicamente los usuarios, un poco por el tema del COVID, han tenido que utilizar mucho menos los canales tradicionales, como pueden ser las oficinas, los datáfonos. En Colombia, en Brasil, por ejemplo, hay un modelo que también deben estar mucho en América Latina, que son corresponsales bancarios, que la gente ha tenido que utilizar un poco menos, y pues realmente lo que es telefonía móvil, internet, pues realmente está aumentando a un ritmo muy interesante. Es muy interesante entender que también esto es muy bueno para las entidades financieras, que pase que los usuarios cada vez quieran ir menos a las sucursales físicas, cada vez quieran usar menos los cajeros y cada vez quieran utilizar más el móvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente los costos para las entidades financieras de este canal es mucho más barato. Entonces, simplemente para ponernos en contexto, cuando una persona va a una sucursal física, en promedio un banco le cuesta $3, cuando una persona
utiliza un cajero automático, en promedio a la entidad financiera le cuesta $0.65, mientras cuando utiliza el móvil para hacer sus transacciones digitales, en promedio le cuesta 0.10 centavos, y este número viene disminuyendo a una tasa impresionante. Entonces, realmente esto va a tender básicamente a cero. Entonces, esto es bien interesante porque va a llevar a que posiblemente los usuarios sean incluso más rentables en el tiempo, y esto permite que muchas fintech puedan entrar al mercado porque pues hay una oportunidad más interesante y los costos por usuario son mucho más bajos. ¿Listo? Hablemos ya un poco de la pandemia y las oportunidades que va a traer. Entonces, nuevamente, lo primero es, hay un cambio absoluto de tendencias en la forma como la gente consume y compra productos. Ahorita vamos a ver una cifra, por ejemplo, de Found, que pronostica que para el año 2024 el 95% de todas las compras van a ser digitales. Y, por ejemplo, si miramos un poco, es bien interesante que en 2 meses de la pandemia avanzamos más en penetración de pagos digitales que los últimos 10 años combinados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esto básicamente está obligando que un montón de personas que antes no utilizaban pagos digitales o que no compraban por Internet, lo hagan. Y esto no solamente está pasando en Estados Unidos, está pasando en toda América Latina. Por ejemplo, Mercado Libre hizo un estudio muy interesante de personas nuevas que están entrando a Mercado Libre a comprar, y realmente el número, o sea, casi que se ha triplicado el número de usuarios nuevos que están entrando a comprar temas por Internet. ¿Listo? Lo segundo es que las fintech han jugado un rol súper vital en volverse el canal clave para poder enviarle dinero a las poblaciones vulnerables. Esto ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ha pasado en la India, ha pasado, incluso está pasando en Colombia. Por ejemplo, hay un proyecto muy grande entre el gobierno, Bancoldex, y básicamente se han aliado con todas las fintechs, por ejemplo, en Colombia, para poder enviarle subsidios y dinero a las poblaciones más vulnerables, y esto está pasando en general en América Latina. Lo tercero, esto va a permitir una consolidación de los neobancos, que son bancos que otra vez no tienen sucursales. Hace 2 años, por ejemplo, en Colombia vimos el primer año que empieza a disminuir las sucursales físicas en Colombia, y esto es una tendencia que está pasando en el mundo y en toda América Latina. Cada vez va a consolidarse más estos nuevos jugadores de neobancos que no tienen oficinas físicas, y la gente básicamente, sobre todo por los miedos y por toda esta situación, pues va a querer cada vez menos, va a premiar cada vez menos tener una oficina física a una cuadra de su casa, y va a premiar muchas veces más el servicio, la facilidad, no tener que hacer, no tener que ir a las oficinas para todo, y muchas veces tener costos más baratos. Va a seguir una tendencia cada vez de servicios más remotos, de que la gente trabaje más remotamente, y todo esto va a potenciar mucho más las políticas de inclusión financiera, y básicamente con todo este tema de los subsidios está obligando que mucha de la gente, mucha población vulnerable tengan que bancarizarse para empezar a recibir subsidios y ayudas, que es muy importante en este momento para que la gente no tenga que salir de sus casas, y básicamente de esta forma pues no se infecten con el coronavirus. Sigamos. Entonces, básicamente, obviamente, el COVID-19 ha generado un shock económico y mundial. Esto está generando unos temas súper fuertes en cambios de comportamientos y de patrones de la población. La gente, obviamente, al principio, sobre todo, entró en un estado como de supervivencia, de comprar productos no perecederos. Y esto va a obligar a que empresas de todos los sectores tengan que reinventarse, readaptar sus modelos de negocio. Y esto también aplica para las fintech, y yo creo que las fintech han hecho también este esfuerzo, y todas han empezado a tener que encontrar formas de transformarse y adaptar su modelo de negocio para adaptarse. Es decir, por ejemplo, había un montón de fintechs que se enfocaban en, por ejemplo, necesidades específicas, por ejemplo, de turismo, de viajes, de monetización de dineros, y pues obviamente por los cambios de tendencias van a ser impactados. Entonces han tenido que estar reinventando sus modelos de negocio, ¿sí? Y pues todo esto está llevando a que el mundo en general se transforme digitalmente. No sé si han leído el libro de Sapiens. Esta es una cifra de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, y dice que la crisis mundial del COVID-19 está generando un fast forward en procesos tecnológicos. El mayor riesgo en este contexto es no innovar, ¿sí? Entonces, esto es algo que está impactando mucho, sobre todo a las entidades financieras tradicionales, que muchas veces no tenían
un proceso, una forma de implementar, de innovar, de crear soluciones tecnológicas muy rápidas. Entonces, pues básicamente esto está obligando a que las entidades financieras tengan que ser muy rápidas a la hora de adaptarse, a adaptar todos sus procesos. Por ejemplo, hablábamos que ahorita en el tema de los seguros, eh, hemos visto que ha habido muchas personas que por un poco por lo que está pasando, quieren, por ejemplo, acceder al tema de los seguros, pero esto viene un reto bien importante para las entidades y las aseguradoras que tienen que prepararse, preparar sus procesos, su tecnología, para que, por ejemplo, sea muy fácil digitalmente que la persona pueda adquirir, que pueda hacer, diligenciar sus documentos, y eso va a ser una de las barreras más importantes para que las entidades se aprovechen de toda esta nueva tendencia, de todo este nuevo mercado de personas que quieren tomar, no sé, productos financieros o de seguros. ¿Listo? Esto obviamente está afectando a muchas entidades financieras, como conté, pues es bastante posible que haya unos efectos, sobre todo en el tema de créditos, donde la gente pues en este momento pues está pasando unas dificultades y es posible que tanto empresas como personas se afecten y de pronto tengan que atrasar un poco el tema de los pagos. Y pues empezamos a ver que ya algunos de los bancos tradicionales sienten un golpe por el efecto de la pandemia. Por ejemplo, Santander ganó en el primer trimestre 331 millones menos, un 82% menos de utilidad, y pues tuvo que obviamente prepararse y recibir una ayuda del gobierno. BVA también ha tenido, a pesar de que es un banco muy digital, sobre todo en España, pues tuvo unos golpes bastante fuertes y pues obviamente esto está afectando un poco a todo el mercado en general. Y eso lo vemos en la siguiente gráfica. Esto es un estudio que hace Finovating y estima el impacto de las COVID en los ingresos del sector financiero. Lo que nos damos cuenta es que de todas formas, pues va a impactar un poco a casi que a todo el sector. Y en promedio, la mayoría de compañías están pronosticando que esto le va a implicar un golpe en los ingresos entre el 10 y el 25%. ¿Listo? Digamos que obviamente esta cifra fue hecha muy al principio del arranque de la crisis, solamente en ese momento el 3% creía que iban a aumentar sus ingresos. Es posible que empecemos a escuchar, y ahorita vamos a hablar de algunas historias positivas que están pasando con las fintech de América Latina. ¿Listo? Esta es una gráfica que hace McKinsey, que es un estudio que básicamente muestra cómo va a afectar la digitalización de los bancos al ROE de los bancos. Y básicamente lo que vemos es esta línea roja, que es lo que ellos pronostican con la disrupción digital, y básicamente pronosticaban, y esto era antes del coronavirus, que para el año 2025 el ROE de los bancos en promedio iba a estar ya al 5.2, que es más o menos el ROE de la peor crisis de la historia, del peor momento de los bancos, que fue la crisis del 2008, donde el ROE de los bancos fue cercana al 5%. Entonces, básicamente esto muestra los retos que tiene la industria financiera. Esto es nuevamente antes del COVID, que acelera aún más toda esta disrupción digital. Entonces, pues básicamente esto lo que implica es que los bancos van a tener que saber utilizar muy bien sus recursos para crear nuevas soluciones tecnológicas y para adaptarse, o esto los va a afectar fuertemente sus márgenes y sus ingresos. ¿Listo? Esto es un poco lo mismo, ya hablamos un poco del impacto, ahora hablemos un poco de qué tan rápido va a ser la recuperación. Y lo que vemos es que la mayoría de las entidades pronostica que esto va a ser, y pues bueno, todavía es difícil pronosticar qué tan largo va a ser esta pandemia, pero básicamente la mayoría pronostica que la recuperación se va a dar la mayoría está pronosticando entre 1 y 2 años, y pues muchos son un poco más optimistas de que creen que esto puede durar menos de un año o incluso varios. Por ejemplo, el 31% cree que esto va a durar entre 6 meses y un año. ¿Listo? Vamos a ver la duración de esta pandemia. Obviamente ahí va a importar mucho temas como la vacuna, y es difícil pronosticar la duración, qué tan rápido va a ser la recuperación. ¿Listo? Y qué tan largo va a ser esta pandemia. De los momentos de crisis muchas veces nacen oportunidades, ¿sí? Muchas de las fintechs que hoy en día se han vuelto grandes nacen un poco de la crisis del 2008, ¿sí? Entonces, es muy probable que muchas de las fintech, que las fintech van a ser las grandes beneficiadas de esta pandemia. Si miramos, por ejemplo, la crisis del 2008, todas estas grandes compañías, un montón de estas compañías nacen en la crisis
nacen después de la crisis del 2008. Compañías como Zendesk, como Venmo, como Uber, como WhatsApp, como Instagram. Entonces, esto muestra un poco lo que hemos hablado, que muchas veces los emprendedores en los momentos de crisis es donde más la gente tiene que innovar, encontrar soluciones interesantes, Dropbox. Entonces, yo creo que van a nacer muchas cosas interesantes también de esta crisis, aun cuando esto también va a afectar a mucha gente y a muchas compañías. ¿Listo? Esta es una gráfica que hace Finnovating y habla un poco de las oportunidades para diferentes sectores post-COVID y básicamente habla, sobre todo arma unos ejes distintos donde habla de un poco del ciclo que viene y de si vienen oportunidades estructuralmente negativas o positivas para el sector. Entonces, básicamente, abajo, lo que está abajo, aquí abajo, son mercados que van a estar muy impactados, sobre todo en los temas de viajes, de temas de coworking, temas de retail. Entonces, toda esta economía, pues básicamente va a tener una dificultad tanto conjuntural como de pronto de largo plazo, porque de pronto va a haber unos cambios de hábitos. Aquí arriba están empresas que básicamente de pronto hay una dificultad coyuntural, pero en el largo plazo va a haber más oportunidades. Pero lo más interesante es que si hablamos un poco de la industria financiera y sobre todo nos enfocamos en las InsurTech y en las FinTech, viene un ciclo interesante y en el largo plazo las oportunidades van a ser incluso más importantes que las que tenían antes de la crisis. ¿Listo? Hablemos de algunas tendencias que están cambiando el mundo con lo que está pasando. Entonces, pues cada vez estamos teniendo un mundo más cashless, cada vez la gente va a querer utilizar menos el efectivo por los riesgos que esto tiene de transmisión, las tarjetas de crédito. Entonces, cada vez vamos a tender a utilizar más tecnologías que lleven a que la gente tenga que utilizar menos el efectivo. ¿Listo? Lo segundo es lo mismo, pues los documentos, el papel tiene un riesgo de contagio y la gente va a querer utilizar lo menos posible el papel. Entonces vamos hacia una tendencia cada vez más fuerte de utilizar todos los documentos en digital. Entonces toda una tendencia de legal tech y de rec tech de facilitar la forma como la gente hace documentos y, no sé, temas como los temas de notaría se van a volver mucho más fáciles de aprobación y de saber quién es la persona que está aprobando un documento. Entonces, vamos hacia un mundo cada vez con menos papel. Vamos a un mundo cada vez más digital, ¿sí? Donde cogen más predominancia temas como el e-commerce, el tema de pagos digitales, prestamistas, soluciones P2P. Entonces, vamos hacia un mundo cada vez donde todo lo que hagamos lo hagamos por digital. Cuando queramos hablar con un asesor, hablemos por el asesor de forma digital, compremos digital, etcétera. Y por último, vamos hacia un mundo cada vez más conectado, donde utilizaremos cada vez, no sé, más wearables. Todo este tema de wearables va a ser muy importante, por ejemplo, para la industria por ejemplo, de seguros, donde cada vez vamos a tener más información de los usuarios para saber a quién darle un seguro o a quién no darle un seguro. Entonces, toda esta información beneficia y lleva a que de pronto puedan acceder a muchos más seguros y a muchos más productos financieros, un porcentaje mucho más grande de la población y tengamos mucho más información de la población. ¿Listo? Esta es la gráfica, esta es la cifra que les estaba contando de un estudio que hace FoundR, que dice que estima que el 95% de todas las compras de parte de los consumidores van a ser ya digitales para el año 2024. ¿Sí? Y esto va a beneficiar también a muchas fintechs que están sobre todo en el tema de pasarelas de pago, por ejemplo. ¿Listo? Ya entrando un poquito como en materia de lo que está pasando y de las oportunidades, esta es una cifra que dice Pierpaolo Barberi, el fundador de Ualá, y dice que un poco lo que esperábamos que pasara en años con respecto a su adopción de sus productos y crecimiento, está pasando en semanas. Por ejemplo, Ualá ha emitido más de 350,000 tarjetas de crédito desde que arrancó la pandemia, lo cual es el aumento más significativo que ha tenido la compañía desde que arrancó en el año 2017. ¿Sí? Algunas cifras de cómo está esto impactando a las fintech. Por ejemplo, salió un estudio de Bain y Cohen en junio 16 que muestra que varias de las fintech más importantes de América Latina han crecido de forma dramática de parte de la adopción de sus usuarios. Por ejemplo, Nubank ha tenido un 34% de crecimiento,
Mercado Libre ha tenido un crecimiento de 28%, al igual que, por ejemplo, PicPay. Entonces, esto lo que muestra un poco es que sobre todo las fintechs importantes, y yo creo que esto es una tendencia general, va a llevar a que los usuarios, sobre todo los usuarios que están contentos con su fintech o con su empresa que les ayuda con soluciones financieras, pues se vuelvan unos usuarios mucho más activos que utilizan de forma mucho más recurrente estas tecnologías para todas sus necesidades financieras. ¿Listo? Ya para terminar, me quedo un poquito y quiero hacer un poco esta reflexión que hace Camila Jungueira, que es la directora de Endeavor en Brasil, y dice que nunca se debe desestimar a los empresarios en América Latina. Están acostumbrados a trabajar en condiciones extremas y enfrentarse a grandes dificultades. Los caracteriza resiliencia, ¿sí? Entonces, muchas veces de pronto, es decir, tenemos que tener claro que no todo es rosa, que van a haber dificultades para varias fintech, las carteras de varias fintech se van a golpear, es posible que al haber muchas más personas desempleadas, esto va a tener un efecto sobre varias fintechs y puede haber una disminución de ingresos coyuntural o de ventas de varias de las fintech, pero un poco quiero quedarme con la reflexión que hace Camila de que básicamente si algo caracteriza a los emprendedores de América Latina es que saben adaptarse muy bien a las dificultades y a los retos. Entonces, yo creo que antes esto va a llevar a que todas las fintech y a las empresas un poco del sector tengan que adaptarse y vamos a salir mucho más, vamos a salir incluso mucho mejor que lo que entramos a toda esta pandemia. Entonces, nunca subestimen las habilidades de los emprendedores latinos, de las fintechs latinas, y yo creo que antes lo que vienen son oportunidades, ¿sí? Y pues una de las cifras que me muestra un poco esto y que muestra que a pesar de las dificultades, las fintech pueden prosperar, es básicamente Nubank, que es el caso que ya hablábamos. Nubank, por ejemplo, nace en el año 2013, cuando la economía de Brasil estaba decreciendo, por ejemplo, el 3%. El año siguiente de Brasil decreció el 3.7%. Y básicamente desde que arranca Nubank en Brasil, pues básicamente han tenido un mercado en decrecimiento constante en los últimos casi que 7 años. Entonces, por ejemplo, lo que decía David Vélez es que lo único que nuestros modelos de crédito conocen desde que fundamos en Brasil es un modelo de trabajar en recesión. Y a pesar de eso, es una compañía que pasó de 0 a 25 millones de clientes en menos de 7 años. Entonces, yo creo que es un poco esto lo que muestra que las fintech, sobre todo las que sepan adaptarse, las que sepan trabajar aun cuando podemos estar decreciendo, teniendo recesión de pronto durante un tiempo en algunos países, las fintech que sepan adaptarse, las fintech que sepan crear valor, que sepan adaptarse, pues básicamente van a tener unos crecimientos exponenciales, ¿sí? Y eso es lo que ha mostrado Nubank. Entonces, con eso básicamente cierro la charla de hoy. Quería darles un poco un contexto de lo que está pasando y abrirlos a que se den cuenta de las oportunidades que hay, ¿no? Que hay en toda la región. Un poco de mi experiencia en Colombia, yo trabajo con muchas fintech y realmente lo que hemos encontrado es que la mayoría no están parando cosas, la mayoría están con cada vez más oportunidades. Esto, por ejemplo, ha llevado a que el ecosistema fintech en Colombia, por ejemplo, se acerque aún más. Por ejemplo, por primera vez se acerque mucho más el ecosistema fintech, por ejemplo, al gobierno y se vea el valor que las fintech generan en general para el ecosistema. Entonces yo creo que eso también va a ayudar mucho en percepción, tanto de las fintech en Colombia como en América Latina. Y yo creo que un poco lo que está pasando en la mayoría de fintechs es que se están dando cuenta de las oportunidades. Esto también está llevando a que cada vez se den cuenta y identifiquen la oportunidad que tienen que adaptarse cada vez a un mercado digital y tienen que ser soluciones cada vez más digitales y de más valor para los usuarios. Entonces, pues realmente mi experiencia personal de estar trabajando con muchas de las fintech es muy positivo, tanto para las colombianas como las de América Latina. Entonces, creo que en conclusión, pues básicamente lo que vienen son oportunidades para las fintech.